Muy bien, hermanos, les estaba manifestando que este es un tema muy importante. Yo considero que este es un tema trascendental en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de nosotros. El tema que vamos a desarrollar, que vamos a iniciar en esta mañana, lleva por título los requisitos de los ancianos. Así que, me permiten, hermanos, voy a compartir con ustedes mi pantalla. Muy bien, entonces allí lo tienen ustedes en sus pantallas, los requisitos de los ancianos. Y este tema tan importante, tan trascendental para la vida de la iglesia, porque el curso de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, el testimonio de la iglesia en nuestra sociedad, va a depender mucho, mucho, hermanos, de los líderes que la iglesia tenga. Va a depender mucho del compromiso, de la devoción, de la lealtad que los líderes, que los ancianos, la palabra ancianos, en el griego la palabra presbúteros, y esto denota madurez espiritual. Cuando escuchamos el término anciano en nuestro español, en nuestro castellano, lo primero que se viene a nuestra mente es una persona de la tercera edad. Esa es la acepción que tenemos en nuestro castellano. Sin embargo, en la palabra de Dios, en la Biblia, el término anciano, es cierto, tiene esa connotación de una persona de tercera edad, pero también tiene la connotación de una persona de cierta madurez espiritual. Entonces, en ese sentido estamos hablando, los requisitos de los ancianos. Les decía que la vida de la iglesia, el desarrollo de la obra del Señor, el testimonio de nuestra iglesia, va a depender mucho, mucho de la calidad de los siervos que la iglesia tiene. Va a depender mucho del compromiso, de la lealtad que el anciano tiene con nuestro Señor Jesús y con su santa palabra. Entonces, los requisitos de los ancianos. Para esto es importante, hermanos, tener nuestras Biblias en la mano y vamos a irnos a Primera de Timoteo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Timoteo, en el capítulo 3. Allí tenemos los requisitos de los ancianos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 hasta el versículo 7. Y estos mismos requisitos, el Señor los vuelve a recalcar en el libro, en la carta del apóstol Pablo a Tito. Así que también vamos a leer Tito, capítulo 1, versículo 5, hasta el versículo 9. Tito, capítulo 1, versículo 5, hasta el versículo 9. Pero primero vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, hasta el versículo 7. Así que, hermanos míos, les pido, por favor, abrir sus Biblias en esta porción de las Escrituras. Muy bien, entonces daré la lectura. La palabra de nuestro Señor dice así. En la versión Reina Valera dice, requisitos de los obispos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a leer también en Tito, en el capítulo 1, versículo 5. Tito, capítulo 1, versículo 5 al versículo 9. Y aquí se recalcan los requisitos. Dice así, requisitos de ancianos y obispos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente
y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hermanos, la vida de la iglesia está pues bastante ligado a la vida de sus líderes, a la vida de sus ancianos. Y durante este tiempo, hermanos, estamos estudiando la palabra del Señor, estamos viendo diversos temas y imprescindible incidir en este tema de los requisitos de los ancianos. Entonces, en esta sesión, esta mañana, veremos cuáles son los requisitos de los ancianos. Los ancianos, obviamente, hermanos, son los que sirven en la iglesia, los que dirigen la iglesia. Y para esta labor tan importante, deben estar calificados. De manera explícita, hermanos, tenemos los requisitos aquí en Primera de Timoteo, que lo acabamos de leer, y se repite también en Tito. Y este simple hecho de que Dios lo recalque, lo repita, muestra que es de vital importancia. El apóstol Pablo dijo a los hermanos de Corinto y también a los hermanos de la iglesia en Filipos lo siguiente. Ustedes en su pantalla tienen los textos bíblicos. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1, el apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo que el apóstol Pablo acaba de mencionar aquí, hermanos, es de gran peso y de gran compromiso, no solamente para Pablo, sino también para nosotros, para los hermanos que están aspirando a este puesto de liderazgo dentro de la iglesia del Señor. Una cosa es poder decirles a los hermanos, pongan la mirada en Cristo, todos sigamos, imitemos a nuestro Señor Jesucristo. Él es por excelencia el modelo de piedad, nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo de testimonio y tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo. Es más, ese es el propósito por el cual el Señor está trabajando en nuestras vidas, para reflejar en cada uno de nosotros la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo le dijo a los hermanos en Corinto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El apóstol Pablo sabía, hermanos, sabía que la iglesia necesitaba un modelo de carne y hueso, aparte de nuestro bendito Señor Jesucristo. La iglesia necesitaba emular, imitar, ver de cerca cómo se aplica en la vida de un hombre toda la enseñanza del evangelio, toda la enseñanza de la palabra de Dios, cómo se traduce esta palabra en la vida y el testimonio de una persona. La iglesia necesitaba entonces ver un ejemplo humano también. Y Pablo dice: yo me pongo como ejemplo. Al hacer esto, Pablo está asumiendo un gran compromiso, de gran responsabilidad. Santiago capítulo 3, versículo 1. Santiago capítulo 3, verso 1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No es que Santiago quiera desalentar a los hermanos que quieran servir como maestros y líderes dentro de la iglesia, y explicar a los hermanos que el ser un anciano, que el ser un líder dentro de la iglesia, pues tiene su privilegio, pero también tiene una gran responsabilidad. Pablo dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo mismo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, mis hermanos, el ser líder, el ser anciano dentro de la congregación, dentro de la iglesia del Señor, conlleva esta gran responsabilidad.
de voluntariamente ponernos delante de nuestros hermanos para alentarles en su vida espiritual con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Es una gran responsabilidad. Y Pablo lo sabía, y Pablo asumió esta responsabilidad, hermanos, como anciano, como líder, como apóstol de las iglesias. A los hermanos de la iglesia en Filipos, el apóstol Pablo les dijo lo siguiente, que lo tenemos aquí en nuestra diapositiva. Pablo les dijo, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y aquí queda implícito también que Pablo se está colocando como modelo de conducta, como modelo de fe y de testimonio. Y Pablo les repite a los hermanos, les dice literalmente, hermanos, lo que ustedes han aprendido de mí, lo que ustedes han recibido de mí, lo que ustedes han visto en mí, eso mismo ustedes hagan, eso mismo ustedes practiquen. Implícito entonces está el hecho de que Pablo se pone como ejemplo. En Hechos capítulo 20, en el versículo 18, el apóstol Pablo les dijo lo siguiente a los hermanos de la iglesia de Éfeso, en Hechos 20, 18. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Entonces la vida del apóstol Pablo era de conocimiento público. Su testimonio, su ejemplo de vida, su sacrificio, sus enseñanzas, todo estaba bajo el ojo público de los hermanos, bajo el conocimiento. Y Pablo literalmente se ha puesto como un ejemplo de vida. Entonces, mis hermanos, realmente el ser anciano, el ser presbítero, el ser líder en la casa del Señor, significa eso. Para empezar, significa esta responsabilidad de colocarnos como ejemplos de nuestros hermanos. Recuerden que el Señor para eso nos está llamando, como hermanos mayores para cuidar de nuestros hermanos menores. Esto sí, esto es muy importante, hermanos, esto es muy importante. Y esto implica que el deseo del apóstol Pablo era que los ancianos se comporten en la iglesia como Pablo les había mostrado con su testimonio. Entonces, el lugar del líder es la iglesia. En la iglesia es fundamental para la vida y el testimonio de la iglesia. Hemos leído, hermanos, hace un instante, primera de Timoteo, capítulo 3, del verso 1 al verso 7. Y es importante, es vital, hermanos, entender el contexto en la que esta carta fue redactada. Es importante entender la situación por la que estaba atravesando Timoteo, por la que estaba atravesando la iglesia de Éfeso. El contexto es vital, hermanos. El apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo, quien se ha quedado en la iglesia de Éfeso. Hay que recordar, hermanos, Hechos capítulo 19, allí tenemos el contexto histórico de la iglesia de Éfeso, cómo Pablo inició la labor pastoral en Éfeso a lo largo de los 3 años que Pablo estuvo en Éfeso, predicando, enseñando la palabra de Dios, y allí se estableció esta iglesia, hermano. Y durante ese tiempo del ministerio del apóstol Pablo, se levantó, hermanos, un grupo de hombres piadosos, un grupo de hombres temerosos de Dios, hombres que entendieron la palabra de Dios, que entendieron la prédica del apóstol Pablo, que entendieron la sana doctrina, que se comprometieron, que se abrazaron del evangelio, que estaban ligados con el apóstol Pablo y que amaban también al apóstol Pablo. Ustedes recordarán en Hechos capítulo 20, cuando el apóstol Pablo se despidió de estos ancianos de la iglesia de Éfeso, los ancianos se colgaron al cuello del apóstol Pablo con lágrimas, porque Pablo les había dicho, posiblemente ya no verán más mi rostro. Y estos presbíteros, estos ancianos, con lágrimas, no querían despedirse del apóstol Pablo. Entonces vemos aquí hay una conexión emocional, hay una conexión espiritual entre estos ancianos, entre estos líderes. Pablo amaba realmente a esta congregación, la congregación de los Efesios, y estos ancianos habían sido pues capacitados durante ese tiempo. Tomaron entonces lo que Pablo les había enseñado, tomaron la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y estaban comprometidos a replicarla, a enseñarla en la iglesia. Entonces, por cierto, hermanos, Dios usó a la iglesia de Éfeso para establecer más congregaciones en Asia Menor. Podemos conocer los nombres de estas iglesias si vamos al libro de Apocalipsis. Vemos el capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis. Vemos allí que la primera iglesia que el Señor nombra en Apocalipsis
en la iglesia de Éfeso, y luego 6 iglesias más. Se entiende que estas iglesias surgieron por el trabajo, la labor de esta iglesia de Éfeso. Era una iglesia madre que propició la apertura de más obras, de más iglesias. Entonces, y eso era el trabajo de los líderes, eso era el trabajo de los ancianos. Pero lamentablemente, hermanos, lamentablemente cuando la iglesia está avanzando, cuando el pueblo de Dios está viviendo en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, tenemos un enemigo que detesta al Señor Jesucristo, y este enemigo detesta a la iglesia, y naturalmente ese rencor también está dirigido a los líderes de la iglesia, a los encargados de la iglesia, a los presbíteros. Sabemos que Satanás no descansa. Dice el apóstol Pedro que como león rugiente anda merodeando, buscando a quien devorar. Y el objetivo de Satanás es devorar las ovejas. El objetivo de Satanás es atacar a los líderes. Y se han visto casos tristes de iglesias que han venido en deterioro cuando Satanás ha atacado a su liderazgo, cuando el pastor ha caído en pecado, cuando los líderes han caído en pecado. Las consecuencias son terribles para el pueblo, las consecuencias son terribles para la iglesia. Entonces, Pablo sabía claramente de esto, ya incluso estaba anticipándose. Pablo, como conocedor del Evangelio, Pablo conocía la estrategia de Satanás. Por eso Pablo, en su despedida a los hermanos de Éfeso, en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30, Pablo les dice lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El apóstol Pablo sabía de lo inevitable que era el ataque de Satanás a la obra de Dios. Bueno, entonces el apóstol Pablo estuvo en prisión, hermanos, después de salir de Éfeso. Él estuvo por la causa del evangelio en prisión, y al salir de la cárcel, Pablo va a Éfeso para encontrarse con Timoteo allí. Y lamentablemente, hermanos, se da con esta ingrata sorpresa de que falsos maestros estaban ingresando a la iglesia de Éfeso. Falsos predicadores, falsos maestros, falsos ancianos, ¿no? Y habían tomado incluso parte del liderazgo dentro de la iglesia. Y Pablo decide dejar a Timoteo en esta iglesia, en Éfeso, para que Timoteo trabaje y Timoteo ordene y ponga las cosas como debería de estar. Pablo tenía que viajar y Pablo se va a Macedonia. Al poco tiempo, Pablo le escribe a Timoteo esta carta, su primera carta a Timoteo, que es la que acabamos de leer, el capítulo 3. Y aquí el apóstol Pablo le da las instrucciones, las enseñanzas a Timoteo para la correcta administración de la iglesia. Sabemos por primera de Timoteo, hermanos, que el liderazgo de esta iglesia se había apartado trágicamente de la palabra de Dios. Es esencial que la iglesia entonces sea dirigida, hermanos, por una pluralidad de ancianos temerosos de Dios. En 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, tenemos los requisitos para estos ancianos. En Hechos, dice lo siguiente, voy a leer con ustedes, Hechos 14, 23, pueden tomar nota, hermanos. Este versículo nos habla de lo importante, lo esencial que es la pluralidad de ancianos. Una iglesia no puede tener un solo anciano. Una iglesia no puede tener un solo líder. Esto es perjudicial. La autoridad y el poder no puede recaer en una sola persona. Recuerden que por nuestra naturaleza humana caída, no sabemos administrar bien el poder, ¿no? Y necesitamos compartir esta responsabilidad. Hechos 14, 23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces la práctica del apóstol Pablo, cada vez que establecía nuevas iglesias, era capacitar, entrenar, seleccionar a los hermanos piadosos, a los hermanos en los que se veía mayor compromiso y deseo por servir al Señor, aún de manera sacrificial, y a estos hermanos los nombraban, los constituían como presbíteros, como ancianos, para dirigir la obra del Señor. Muy bien, hermanos, me voy a detener momentáneamente aquí porque quiero también vuestra participación, quiero vuestra opinión sobre este tema tan importante que estamos conversando en esta ocasión, que estamos viendo en la palabra del Señor.
Lo que a mí, en primer lugar, me llama la atención fuertemente, hermanos, es esa gran responsabilidad de, de decirle a los hermanos, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. O sea, realmente esto golpea al corazón, esto nos hace pisar tierra y nos hace ver el gran compromiso que implica el poder ser presbítero, el poder ser pastor, el poder ser anciano, el poder ser líder dentro de la iglesia. Realmente es de gran responsabilidad. Y en función a eso el Señor va a establecer ciertos requisitos para los ancianos, que vamos a ver a continuación, vamos a ver, pero antes, vuestras opiniones, comentarios, preguntas, si hubiera, hermanos, adelante, por favor. Si hubiera alguna participación, alguna pregunta por parte de ustedes, estoy totalmente de llano, hermanos. Adelante. Pastor, buenos días. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Buenos días, mi hermano Juan Carlos, bienvenido. Adelante. Una consulta. Ahí, bueno, la Iglesia Católica tiene otros requisitos, ¿no? Creo que el principal es el celibato, ¿no? No sé si lo ha tocado, digamos, más temprano, pero ¿en qué se basa la Iglesia Católica? Porque creo que se basa en un pasaje mal interpretado de Pedro, creo, ¿no? Me parece. No sé si Pastor nos Uh-huh. pudiera detallar, si es posible. Sí, ¿Y gracias, por hermano qué? Juan Carlos. Y la diferencia con Timoteo, de hecho, es grande, ¿no? Solamente acotar eso. Sí, gracias. Gracias, hermano Juan Carlos. Miren, cuando nosotros leemos los requisitos de los ancianos, los requisitos están más enfocados en el carácter de la persona, en el carácter espiritual del candidato a ocupar el puesto de presbítero, a ocupar el puesto de anciano. Ahora, la idea del celibato, realmente esto es una idea que surgió dentro del catolicismo romano y fue una idea establecida convenientemente para los propios intereses de la Iglesia Católica, porque esto no es bíblico. O sea, la idea católica romana es, bueno, nosotros queremos que el sacerdocio, que el líder sea célibe, es decir, no tenga familia, no tenga esposa, porque el estado de la soltería, el estado del celibato es más espiritual, es mucho mejor que el estado de estar casado, valga la redundancia, ¿no? Pero según la palabra del Señor, esto no es real, ¿no? Lo correcto es que tanto el estado de la soltería como el estado del matrimonio, ambos son dones de parte de Dios. No es que uno es más, no es que uno te hace más espiritual y otro te hace menos espiritual, ¿no? Lamentablemente ese concepto equivocado se maneja dentro de la Iglesia Católica Romana. Pero no hay base bíblica para eso. Si ellos pretenden decir que el Papa y los sacerdotes tienen que ser célibes porque los apóstoles eran célibes, eso no tiene base bíblica porque claramente el apóstol Pedro, por cierto, a quienes los católicos romanos consideran el primer papa, Pedro era casado, ¿no? Pedro era casado, porque en una ocasión el Señor Jesucristo hizo un milagro y curó a la suegra de Pedro, y si Pedro tiene suegra, entonces tiene esposa, ¿no? La palabra del Señor nos dice que Pedro era casado también. Entonces, ¿pero por qué el celibato? ¿De dónde surge esta idea? Bueno, históricamente, cuando los líderes de la iglesia empezaban bueno, hay que recordar que en esa época el cargo de sacerdote era también heredado, ¿no? De los padres a los hijos. Los obispos, los sacerdotes de la antigüedad tenían sus descendientes y las propiedades de la iglesia empezaban a pasar a nombre de estos nuevos herederos. La iglesia estaba perdiendo propiedades y terrenos, infraestructura, y una buena idea para que todo regrese a la Iglesia Católica Romana era evitar que los clérigos, los sacerdotes, los obispos se casen. Al evitar que se casen, no tienen descendientes y por lo tanto todas las propiedades se mantienen pues dentro de la administración del Vaticano. Entonces, esto es una explicación por la que es conveniente para sus objetivos, ¿no? Que ellos busquen el celibato. Pero eso no es bíblico, hermano Juan Carlos. Nada de eso se plasma en la palabra del Señor. Sí, Muchas gracias, Pastor. sí, a usted, hermano Juan Carlos, gracias por su participación. Nuestro hermano Gino tiene la palabra y luego nuestro hermano Roger. Adelante, hermano Gino. Bueno, hermanos, buenos días, hermanos, con todo. Buenos días, pastor. Bueno,
lo expuesto me motiva a pensar en tres cosas, hermano. Así es. ¿Lo puedo decir? Una, la primera, lo último que señaló, ¿no? De 1 Corintios 11:1, ¿no? Sed imitadores, ¿no? De mí como no soy de Cristo. Esto Pablo lo está diciendo a toda la iglesia, o sea, es a todos los hermanos, ¿no? ¿Partiendo de qué? Partiendo de él como líder, ¿no? Entonces, no es como para pensar de que solo los líderes tienen que ser. Al contrario, partiendo de nuestro líder, o sea, de nuestros ancianos, nosotros deberíamos ser imitadores de nuestros ancianos, ¿no? Imitadores de nuestros pastores, ¿no? Entonces, la responsabilidad pues, de ellos es que también pues, se apeguen mucho a la palabra, ¿no? Y si una iglesia está caminando así más, porque casualmente es porque sus ancianos no están considerando esto que nos manda Pablo, ¿no? Esa es una meditación, sí es importante este versículo, pero en su aplicación es para toda la iglesia, o sea que nosotros debemos invitar a nuestros ancianos y es una gran responsabilidad de los ancianos, ¿no? Ser piadosos en la iglesia, ¿no? Seguir. El otro punto, el segundo puntito era el hecho mismo que se señala cuando Pablo que digamos, se despide, ¿no? En la iglesia de Éfeso, ¿no? En Hechos 20, ¿no? Y donde usted ya lo mencionó, dice que de ustedes mismos saldrán lobos rapaces, o sea, no es que tienen que venir de otras iglesias, que van a venir, los testigos de Jehová se van a meter, ¿no? Sino dentro, ¿no? De nuestras mismas iglesias pues van a nacer las desviaciones, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso a veces también es motivo de oración, ¿no? Porque eso sí está ya predicho y inclusive hasta Jesús lo dijo, ¿no? No vendrá. Y en muchos pasajes también se dice, no vendrá si antes no viene la apostasía, ¿no? O sea, ese es un hecho concreto, o sea, eso ya de todas maneras, se está viendo inclusive desde la época de la iglesia primitiva hasta ahora, ¿no? Eso es constante. Entonces, eso también debe ser un motivo de oración, ¿no? Para que casualmente la iglesia siempre, el Señor, pues, la proteja, ¿no? Y bueno, eso sería por el momento, hermano, mejor el tercero me lo reservo para después. No sé, los otros hermanos, creo que Roger también quería hablar y no sé si hay algo que comentar al respecto, pastor, de los dos puntitos Así que he es. adelantado. Gracias. Gracias, hermano Gino, por vuestra participación. Efectivamente, hay una gran responsabilidad, ¿no? Pablo dice a la congregación, Pablo le dice a toda la iglesia, y él se pone como modelo de toda la iglesia, ¿no? Entonces, cualquier hermano, cualquier líder que diga, bueno, yo orientaré a la iglesia que no me vea a mí, porque yo soy un hombre imperfecto. Está bien, soy líder, todo, pero hay que ver a Jesús. Yo también veo a Jesús. Errar es humano. Miren, el líder ya no puede decir eso. Ya no podemos decir eso, hermanos, porque estamos asumiendo una responsabilidad y un compromiso del cual rendiremos cuenta al Señor. Al que mucho se le da, mucho también se le va a demandar. Y bueno, la rendición de cuentas aquí es directamente a nuestro Señor Jesucristo, quien es el dueño de nuestras vidas, el dueño de la iglesia. Así es. Gracias, hermano Gino. También nuestro hermano Roger tiene la palabra. Adelante, Roger. Sí, bueno, buenos días a todos. Yo tenía una duda, ¿no? Con respecto al tema de los requisitos, porque si bien allí se menciona el tema del comportamiento, de la conducta de la persona, ¿no? O del hermano que anhela, bueno, el tema del ser anciano, pero gran parte de los requisitos ahí se mencionan o se dé cuenta una persona que ya es casado, ¿no? Que tiene un matrimonio, que tiene una familia incluso, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría hacer en el caso de que un hermano pues sea soltero, ¿no? Y que sea, digamos, relativamente joven todavía, ¿no? Porque los requisitos como, claro, se tendrían como que ver solamente en el tema de conducta, de comportamiento, ¿no? Pero siguiendo los versículos, ¿no? O los versículos que están allí en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, hay pocos requisitos que van en el sentido de conducta, ¿no? De comportamiento, ¿no? Entonces, quisiera que un poquito tal vez me pueda, o, bueno, nos pueda tal vez orientar, ¿no? En el caso de los hermanos solteros que
que pueden ser ancianos, ¿no? Sí, gracias Roger, gracias por tu inquietud. Vamos a avanzar poco a poco desarrollaremos el tema y preliminarmente tengo que decirte, Roger, en la palabra del Señor no encontramos un requisito o el estado civil como un requisito. Yo sé que hay algunas iglesias, algunas denominaciones que ven el estado civil como un requisito indispensable para su liderazgo, pero la palabra de Dios no enfoca acá, no enfatiza, no ve como un requisito el estado civil. Bueno, hay que ver incluso en el contexto que Timoteo aquí se ve como un hombre soltero. Es más, el apóstol Pablo también. Si recuerdas, Roger, en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo dando sus consejos a los solteros, a los casados, Pablo decía que él recomendaba que por la situación apremiante de dificultad, él recomendaba que todos fueran como él, es decir, solteros, ¿no? Entonces, vemos que en la misma vida del apóstol Pablo no estaba casado en ese momento. Entonces, el estado civil no se presenta en la Biblia como requisito. Es cierto que en en Primera de Timoteo, en el capítulo 3, ahí dice textualmente que sean maridos de una sola mujer. Luego más abajo menciona que tenga a sus hijos en sujeción. Pero en su debido momento vamos a explicar también sobre estos versículos. Cuando desarrollemos requisito por requisito, se va a tocar ese tema, Roger. Gracias, Roger, por tu inquietud. Y vamos a avanzar, hermanos. Si no hay alguna otra participación, continuamos entonces. Continuaremos. Muy bien. Hermano Gino, levantó la mano. Sí, hermano, como Adelante, ya Roger adelante, hizo su hermano pregunta, Gino. ahora yo continúo con la tercera. Bueno, Así es, hermano Gino. el otro punto eran las iglesias confesionales, ¿no? El hecho, bueno, esto de acá es que una iglesia debe ser confesional, debe manifestar su doctrina, ¿no? Escuchamos en algunas reuniones que algunos hermanos comentaban de la sana doctrina, decían ellos, ¿no? Pero casualmente la sana doctrina tiene que estar estipulada, ¿no? Una iglesia tiene que manifestar, escribir sus cuestiones confesionales para que cuando uno se acerca, pues sepa qué es lo que cree esa iglesia, ¿no? Y si es conforme o no es conforme a la palabra de Dios. Entonces, de ahí arranca lo que es para calificar si esa iglesia tiene o no tiene sana doctrina, ¿no? Entonces, en función de esto es que también en las iglesias prácticamente confesionales vemos pues que Pablo está constituyendo ancianos, ¿no? Y como usted ya lo explicó, pastor, no era una sola persona, en lo peligroso que es tener una sola persona como líder en una iglesia, ¿no? Inclusive hasta en la etapa de misiones, cuando mandaba el Jesús, nos los mandaba de 2 en 2, ni siquiera para predicar los mandaba, anda tú solito a esto, ¿no? Los mandaba de 2 en 2 mínimo, ¿no? Entonces Así siempre hay una cuestión, porque como usted ya lo mencionó, somos humanos, ¿no? Y siempre a veces podemos errar, y si tenemos hermanos que nos ayuden a equilibrar, a centrarnos, ¿no? Entonces eso es muy bueno para la iglesia, ¿no? Porque el peligro es cuando uno a veces se endiosa demasiado, ¿no? Entonces, eso es en lo referente. ¿Y esto por qué? Porque también, así como usted está mencionando, en las iglesias confesionales hay este tipo, ¿no? De que realmente ahí se constituyen ancianos. Pero también hay otro tipo de iglesias que yo he notado, porque inclusive he visto algunas cercanías, ¿no? Iglesias que podríamos llamar, entre comillas, familiares, ¿no? Que a veces a una persona que a veces con formación, o sea, que ha estudiado, o sea, en un instituto teológico, o sin formación, porque también hay personas que se dan, ¿no? Sobre todo en los pueblos de la sierra, ¿no? Que a veces, en los pueblitos, muchos a veces ni siquiera tienen formación en institutos teológicos, pero organizan de esa manera iglesias, ¿no? Y las organizan de una manera muy liberal. Por eso pienso que muchos de las iglesias, tales como los adventistas, los testigos de Jehová, todos, inicialmente muchos casualmente partieron de una iglesia tranquila, confesional, ¿no? Con las normas, pero ellos mismos se fueron, como lo dice acá, se fueron desviando y ya crearon la falsa doctrina y anularon esto de la que usted ha mencionado, ¿no? Anularon
el hecho de que ahora para controlar la iglesia yo solito, ¿no? Inclusive prohíben casos de que a veces, que es pecado, ¿no? Digamos, opinar en contra de esto, te estás rebelando contra Dios, te va a castigar, le dicen, ¿no? Hace poco vi el caso de una iglesia que casualmente su pastor había cambiado, el pastor que es también de ese tipo, ¿no? Iglesia de tipo familiar que se organizó, ¿no? Aparentemente, inicialmente la iglesia era de sana doctrina, murió el pastor y vino otro pastor y ya les empezó a meter otra doctrina, ¿no? Entonces, y él está con estas cositas, ¿no? De que es pecado, ¿cómo se llama? Contradecía al pastor, de que él se pone pues como líder non plus ultra, ¿no? Que no puede ser cuestionado, es el peligro cuando uno, y eso también, para terminar, hermano, también no solo se aplica en las iglesias, sino también debe aplicarse en los ministerios, ¿no? Hay muchos, como se llama a veces, ministerios que se realizan, ¿no? De misioneros o inclusive ¿cómo se llama? De apologistas, ¿no? Como el caso del ministerio de Rabí Zacarías, ¿no? Que a veces, porque son unipersonales, ¿no? A veces pueden de tener, ¿cómo se llama? Algunas desviaciones. Por eso es importante que siempre haya un cuerpo pastoral, un cuerpo de ancianos que esté dirigiendo, por más que sea exitoso un apologista o un predicador, qué sé yo, ¿no? Siempre tiene que ser no dirigir. Y eso es muy bueno, ¿no? Me parece que es importante seguir siempre las pautas de la iglesia. No una sola persona, sino tiene que haber mínimo 2 o 3 personas que dirijan para evitar estos tipos de liderazgo, distorsiones, la aparición de la falsa doctrina y también de los lobos rapaces, ¿no? Que mismo dice. Efectivamente. Ese Sí, sería, hermano Gino. Sí, hermano Gino. Concuerdo completamente en lo que acaba de manifestar. Sí, la pluralidad de ancianos, es decir, una iglesia debe tener un cuerpo de ancianos, un cuerpo de presbíteros, para que puedan dirigir, administrar los asuntos del Señor, la iglesia de nuestro Señor. Y también tomo el comentario sobre la iglesia confesional. Y justo cuando usted mencionaba eso, hermano Gino, yo recordaba lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Vamos a ver esto, hermanos. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1 y verso 2. Pablo le habla a su discípulo Timoteo, a su hijo en la fe Timoteo, y le dice lo siguiente: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, escuchen hermanos, esto encarga. ¿Qué cosa tiene Timoteo que encargar? ¿Qué debe encargar Timoteo? Pablo dice: lo que has escuchado de mí, Timoteo, delante de tanta gente, delante de tantos testigos. ¿Qué escuchó Timoteo? El Evangelio, la enseñanza de que Cristo Jesús vino a este mundo a salvar a los pecadores, la explicación ordenada y sistematizada de las Escrituras, de la palabra, la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que Pablo está predicando y eso le da a Timoteo como un gran tesoro. Y Pablo le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga, le dice, esto encarga ¿a quiénes? A hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y en el mismo libro, en 2 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 10, 2 de Timoteo 3:10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. El versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y en el 16 y 17, esta sección de la Biblia que lo conocemos de memoria, hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces aquí Pablo le está encomendando la doctrina a Timoteo. Y Pablo le dice: mira, Timoteo, tú también selecciona, busca a hombres fieles, a hombres que amen al Señor y amen al pueblo del Señor. Y lo que has recibido de mí, esta enseñanza,
transmite a estos hombres. Y a su vez ellos transmitirán a la siguiente generación la doctrina sana de la palabra del Señor. Es muy cierto, hermano Gino, lo que usted acaba de manifestar. Cuando alguien pregunta, ¿y qué crees tú como cristiano? Bueno, yo creo lo que la Biblia enseña. ¿Ok? Contento estoy. ¿Crees lo que la Biblia enseña? Le preguntamos, por ejemplo, a un testigo de Jehová, ¿qué cree usted, señor testigo de Jehová? Él va a decir lo mismo. Bueno, yo creo en la Biblia. Creo en la Santa Biblia. Y le vamos a preguntar lo mismo a un católico romano. Usted, señor católico romano, ¿qué es lo que cree? Yo creo en la Biblia también, hermano. Creo en la Biblia. Le vamos a preguntar a un israelita del Pacto Universal. ¿Qué cree usted, señor israelita? Yo creo en la Biblia. Todos creen en la Biblia. Todos afirman sujetar su vida a lo que la Biblia afirma. Pero, ¿realmente es así? Entonces, no es suficiente con decir, yo creo en la Biblia, yo me sujeto a lo que la Biblia dice, cuando no queda claro cuál es el entendimiento, cuál es la interpretación correcta de la palabra de Dios. Ojo, importante recalcar que estos grupos que yo acabo de mencionar tienen pues sus maneras particulares, peculiares, y muchas de ellas peligrosas de interpretar la Biblia. No se sujetan a la correcta interpretación, no se sujetan a la correcta hermenéutica, no se sujetan a la correcta exégesis, y en algunos de ellos ni siquiera se sujetan a las reglas tan básicas de interpretación de cualquier texto. No saben ni lo que es comprensión lectora, pero y ahí sacan sus conclusiones. Por esa razón, hermanos, vital la correcta interpretación de la palabra del Señor. Y eso pues está expresado en documentos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, las confesiones de la Iglesia, la Confesión de Fe de Westminster, que es un documento histórico, un documento bíblico, teológico, y en este documento se detalla, se explica, se sistematiza lo que la Biblia enseña sobre diversos temas. Tenemos los catecismos, el catecismo mayor, menor, también de Westminster, donde de manera ordenada y sistematizada se pone el conocimiento de la palabra de Dios, para que los niños lo aprendan, para que los nuevos miembros lo aprendan. El catecismo de Heidelberg, de la misma manera. Por eso se dice que una iglesia es confesional, porque su fe está fundamentada en la palabra de nuestro Dios, y la enseñanza de la palabra del Señor está sistematizada y está resumida en estos documentos confesionales. Entonces, si alguien te pregunta a ti, si alguien nos pregunta a nosotros, ustedes como presbiterianos, ¿qué es lo que creen? Nosotros nos sujetamos a la santa palabra del Señor. Y si quieres saber el resumen de las enseñanzas de la palabra del Señor, bueno, nos suscribimos a la Confesión de Fe de Westminster. Y tú puedes googlear, puedes revisar por las redes sociales, por el internet, que está expresado en la Confesión de Fe de Westminster. Esto es lo maravilloso, hermanos, porque hablando de las iglesias presbiterianas, hablando de las iglesias reformadas, en este caso particular, la iglesia presbiteriana, tenemos el mismo sistema de doctrina, tenemos el mismo lenguaje teológico. Y cuando tú vas a Brasil, visitas la iglesia, por ejemplo, del pastor, en Brasil, el pastor Nicodemo, por ejemplo, y vas a escuchar la misma prédica de 2 de Corintios, la misma prédica que hacemos acá. O tú te vas, por ejemplo, qué sé yo, a Holanda y escuchas la prédica y tú sabes que el lenguaje es el mismo. La pluralidad de los ancianos que estén sujetados a la doctrina del Señor es elemental, es fundamental, hermanos. Y gracias, hermano Gino, por vuestra participación. Bien, vamos a continuar, hermanos, porque sabemos que el tiempo, hermanos, el tiempo pasa rápido y así que no quiero obviar los temas que tenemos para ahora. Muy bien. Empecemos entonces con el llamamiento al liderazgo. Hermanos, recuerden que de nosotros mismos nunca vamos a acercarnos al Señor, a no ser que Dios mismo tome la iniciativa y Él mismo nos llame. Nos llame primero a la salvación, al arrepentimiento de nuestros pecados y nos llame a la salvación por la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario. Y una vez que ya estamos dentro de la familia cristiana, una vez que ya el Señor nos ha adoptado, Él nos ha justificado, Él nos ha adoptado, Él ha puesto su Santo Espíritu en nosotros, entonces el Señor es quien va a llamar
a los hombres que él ha decidido escoger para este ministerio de liderazgo dentro de la iglesia. La pregunta entonces es, ¿cómo sé si estoy llamado al ministerio? ¿Me han invitado para ser diácono en la iglesia? ¿Cómo sé yo que soy llamado por Dios para ser diácono? ¿Me invitaron para ser presbítero en la iglesia? ¿Cómo sé yo Dios me está llamando para ser presbítero? O tal vez al ministerio pastoral. ¿Cómo sé yo que realmente el Señor quiere que yo sea un ministro de su palabra? ¿Cómo puedo averiguarlo? Entonces tenemos aquí, Primera de Timoteo 3:1 dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Palabra fiel. Voy a detenerme aquí y vamos a lentamente avanzar, hermanos, porque esto es importante, importante. Cuando el apóstol Pablo dice palabra fiel, lo que él está diciendo es, lo que voy a mencionar a continuación es un hecho concreto, es un hecho real, axiomático, que no necesita probar, porque esto es una verdad tácita. Esto es algo digno de confianza. No necesitamos probar esto, porque esto es así, esto es digno de confianza. Palabra fiel. ¿Qué cosa es un hecho tácito? Dice, si alguno anhela obispado. Cuando habla aquí del anhelo, cuando habla del deseo, hermanos, es Dios, como dice su palabra, el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Pero se manifiesta entonces en la vida de un hermano en que hay un deseo, hay un fuerte deseo de servir a la iglesia. Por eso la Biblia dice, si alguno anhela obispado, empieza entonces con un impulso, con un deseo. Y tú dices, yo quiero servir al Señor. Yo quisiera servir en este ministerio al Señor. Entonces, ahí está, hay un fuerte deseo. Ahora, hermanos, en nuestro contexto, en el contexto en el que vivimos, que es diferente al contexto del primer siglo, ¿en qué sentido diferente? Diferente en el sentido de que la iglesia en el primer siglo era una iglesia perseguida, era una iglesia en muchas ocasiones clandestina, porque el gobierno romano perseguía a los cristianos, los judíos perseguían a los cristianos, la iglesia sufría persecuciones. Y el ser líder en la iglesia, el ser un anciano en la iglesia, era sumamente riesgoso. No cualquiera podía ser anciano, porque el hecho de que uno se colocaba como anciano o era escogido como líder de una iglesia, hermanos, su vida literalmente corría peligro. Porque a quien primero capturaban los judaizantes, a quien primero capturaban los soldados romanos, eran precisamente a los líderes. ¿Quién es el obispo? ¿Quién es el anciano de esta congregación, de esta iglesia? Bueno, es nuestro hermano Policarpo. Muy bien, aprecien a este Policarpo y llévenlo, vamos a quemarlo en aceite. Esa era la situación en la que se vivía. Entonces, miren, en ese contexto, ¿no? En ese contexto de una iglesia perseguida, a pesar de ello, este creyente está deseoso de dar su tiempo, de dar sus energías, y aún está dispuesto a sacrificar su descanso físico y en el contexto del primer siglo incluso su seguridad personal por la noble tarea de apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es un noble deseo. Es un deseo en este contexto riesgoso. Y creo que en nuestro contexto también, hermanos, porque implica, como dije al inicio, una gran responsabilidad, porque es una responsabilidad delante de Dios y Dios va a juzgar de todo esto, ¿no? Y también dentro de la sociedad, ¿no? Porque estamos en el ojo público. Pero es un deseo, todo parte de ese anhelo, de ese deseo, que nosotros entendemos que Dios mismo propicia esto con su Espíritu Santo. Bueno, la pregunta que nos hacemos aquí es, pero obispado, ¿qué significa este término, obispado? ¿Por qué no dice si alguno anhela ser anciano? ¿Por qué dice aquí obispado? Pero obviamente aquí está hablando de los ancianos, habla de los presbíteros,
La palabra anciano o presbítero se refiere a la madurez espiritual. Les dije en un inicio. La palabra obispo que aquí Pablo está utilizando se refiere a su labor como un supervisor, como un administrador. Un obispo, la palabra obispo significa un supervisor, alguien que supervisa, alguien que dirige, alguien que administra, que tiene una responsabilidad de liderazgo. Y el título pastor se refiere a la responsabilidad de la alimentación espiritual. Entonces, aquí tenemos un anciano, se dice anciano por su madurez espiritual, se dice obispo por su responsabilidad de supervisar, se dice pastor por su responsabilidad de alimentar. Nosotros sabemos que existen dos tipos de presbíteros, presbítero docente, presbítero gobernante. Los presbíteros docentes comúnmente somos conocidos como los pastores. Los presbíteros gobernantes son pues los obispos, son los ancianos dentro de nuestra congregación. Yo sé que el término obispo no lo usamos nosotros, usamos más el término presbítero, pero obispo, presbítero, viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo. Voy a leer aquí el chat. Tenemos una participación de nuestro hermano Juan Carlos. Dice, una pregunta, pastor. ¿Cómo influye la ayuda idónea en la labor del obispado? Oh, hermano, excelente pregunta. Y eso vamos a ampliar cuando toquemos esto de marido de una sola mujer y que tenga hijos en su gestión. Pero es elemental, es vital. Por eso se dice ayuda idónea. El anciano, el presbítero va a tener la libertad, incluso va a tener la tranquilidad emocional siempre y cuando tenga el respaldo de la esposa. Y vamos a hablar profundamente sobre esto más adelante, hermanos, pero preliminarmente yo quiero decir lo siguiente. Cuando uno es llamado a ser anciano, obispo, pastor dentro de la congregación y está casado, es elemental, es indispensable que la esposa esté dispuesta a aceptar que su esposo ahora no solamente va a ser el líder en la casa, sino que ahora su esposo también va a ser el líder en la casa de Dios. Es importante, es vital que la esposa esté de acuerdo, que el cónyuge, que en este caso la esposa, en su corazón siente ese gozo y diga, mi esposo es un hombre a quien amo mucho, el Señor ha visto, el Señor está bendiciendo con esta responsabilidad, yo me siento orgullosa de mi esposo, me siento contenta y apoyaré a mi esposo en todas las responsabilidades que tenga que desarrollar dentro de la iglesia. Pero sí, hermano Juan Carlos, es importantísimo, importante el respaldo de la esposa. Si no la tiene la ayuda idónea, dice nuestro hermano Juan Carlos en este comentario, si no la tiene la ayuda idónea de forma directa o indirecta, si no más bien lo contrario, tampoco se puede dar un adecuado obispado. Va a haber limitaciones, hermano Juan Carlos. Sinceramente va a haber limitaciones. Si la esposa no está del todo de acuerdo, no hay un apoyo. Sobre todo, yo digo el apoyo emocional es importante para uno que es líder, ¿no? Si no hay este respaldo, bastante complicado que el líder pueda realizar sus ocupaciones, ¿no? Bastante complicado, ¿no? Muy bien, pero si el Señor llama a su hijo, a su siervo, para este cargo de ser anciano, diácono, pastor, presbítero, definitivamente Dios también va a dar las condiciones. Dios va Él es soberano, hermanos. Él es soberano, ¿no? Muy bien, hermano Gino, tiene la palabra. Adelante. Gracias, pastor. Sí, una pregunta, bueno, dos preguntitas. Una, relacionada a lo que estamos sabiendo en 1 Timoteo 3:1 que tenemos acá. Acá dice, si alguno anhela obispado, ¿no? O sea, la pregunta iba en ese sentido. O sea, ¿cómo es? O sea, porque también en la realidad se da que muchas personas desearían, ¿no? Participar, apoyar como anciano, ¿no? Y que a veces le sale. Pero sé que nunca lo invitan, porque en la práctica se nota que a veces hay una listita y los invitan. Entonces, ¿qué hace el hermano, no? O sea, yo tengo ganas, pero nunca me invitan. Entonces, ese es un punto. Y la segunda pregunta, Sí.
¿cómo se llama? Era relacionada a lo que usted dice, pastor. Cuando usted explícita, nos especifica, ¿no? Entre ancianos docentes y ancianos gobernantes, ¿no? En realidad, todos los ancianos tienen que conocer la palabra de Dios, o sea, inclusive, y si nos remitimos al mismo hecho 2028, que también ahí está en la pantalla, ¿no? Está refiriendo a todos los ancianos, no está definiendo Así es. docentes o gobernantes. ¿Y qué tienen que hacer todos? Ahí sí bien claro, apacentar la iglesia del Señor. O sea, tanto el anciano docente como gobernante tienen que también conocer bien la palabra de Dios para que pueda apacentar, digamos, a la iglesia, ¿no? Porque a veces, yo he visto casos, ¿no? Que a veces iglesias también ¿cómo se llama? A veces ni están preparados los ancianos y los eligen por un motivo de, qué sé yo, hasta, podría decirse entre comillas, de argollas, ¿no? Que ni siquiera les preguntan en examen, no, hermano, usted diga esto, pum, y pum, ya usted es anciano. Y la persona ni siquiera está preparada. Entonces, ¿cómo va a cumplir esto de apacentar la iglesia si él mismo no está capacitado, ¿no? En todo caso, siempre hay una responsabilidad, ¿no? De que al esto también, ojo, ya vas a ser anciano, pero tu labor principal es conocer bien la palabra de Dios, porque también vas a estar apacentando, no vas a estar firmando vales, diciendo que no se trata de eso, ¿no? Esas eran mis dos inquietudes. Una, la primera era, si anhelo y nunca me invitan, ¿no? Y la otra es o sea, que no debe haber, o sea, todos están bien capacitados, tienen que haber el mismo nivel de capacitación. Inclusive, he visto que en algunas, ¿cómo le llaman esas normas? Que hasta los ancianos inclusive los mandan a los seminarios, para que, a los que no son para que aprendan bien, o sea, eso he Hay visto. capacitación. Así es. Excelente, hermano Gino. Yo anhelo, pero nunca me invitan, ¿no? Yo anhelo, nunca me invitan. Voy a la vida espiritual. Cuando alguien tiene ese deseo, esa predisposición para servir al Señor, hermanos, sin que te den el cargo, sin que te den una responsabilidad, si realmente hay esa predisposición y ese anhelo de querer servir al Señor, vas a estar siempre predispuesto allí. Te inviten a enseñar o no te inviten a enseñar. Aquí hay un elemento que se llama el tiempo. El tiempo. Y ustedes saben, hermano, yo conozco un hermano que cuando recién llegó a la iglesia, poco a poco fue creciendo su amor y su devoción al Señor y también su entusiasmo y su deseo de servir al Señor. Obviamente los líderes en la iglesia tenemos que ver que su crecimiento sea pues estable en el tiempo, porque a veces uno se emociona, se ilusiona por un momento y después se desilusiona, ¿ya? Entonces, pero este hermano manifiesta pues un deseo constante de querer servir a Dios. Y personalmente yo le decía, espérate todo en su debido momento. Pero pastor, ya estoy 3 meses aquí y yo creo que puedo hacer tal responsabilidad. Espérate, vamos a seguir orando al Señor. Y nuestro hermano ha seguido persistiendo y imagínense, ya es responsable incluso de un ministerio. Y ustedes lo conocen, hermanos, ¿no? Lo conocen muy bien y eso es alegría y gozo también para mí. El punto aquí, hermano, es que si tal vez en un principio no te consideran, no te invitan, pero tú sirve al Señor en lo que te gusta, en lo que tú dices, yo me siento bien en este ministerio, me siento bien en esta área, quisiera enseñar en la palabra del Señor. Tú asiste a todas las reuniones. Nuestros líderes están viendo, pero por encima de ellos, el Señor está viendo. Y si en algún momento no te invitan, no te hacen partícipe de algún ministerio donde tú anhelas, es porque el Señor te está formando. Es porque el Señor está formando tu carácter, está puliéndote, para que en su debido momento el Señor abra las puertas y tú puedas participar. Tú puedas participar. Eso es vital. Entonces, se nota, hermano Gino, se nota cuando un creyente tiene ciertas aptitudes. Se nota. Y la iglesia no es ciega, la iglesia lo reconoce, ¿no? No será pastor, no será presbítero, pero el hermano estudia bien la palabra de Dios. Se deja comprender cuando enseña. Y hay un gusto y hay una alegría cuando el hermano enseña. Se ve que disfruta compartiéndonos la palabra. ¿No podría ser un buen diácono él? ¿No podría ser un buen presbítero él en el futuro? La iglesia lo sabe, el Señor lo sabe. Tenemos que
persistir. Pero el anhelo está allí, el deseo está allí. Y en segundo lugar, hermano Gino, más adelante vamos a ver que un requisito de carácter académico está establecido aquí, no un neófito, apto para enseñar desde la Biblia. Es decir, hermanos, que el que va a ser líder, que el que va a ser presbítero, anciano, diácono, pastor dentro de la iglesia, debe ser alguien que esté de llano a aprender, dispuesto a aprender la palabra de Dios, un estudioso de la palabra del Señor, alguien que esté dedicándose a la palabra del Señor, porque eso es lo que va a transmitir a la iglesia, alguien que tenga un compromiso firme con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No puede ser un neófito, alguien novato. Es cierto, a veces en algunas congregaciones, por la premura del tiempo, tal vez porque ven que hay un hermano que tiene cierto cargo público, es profesional, es exitoso en su carrera, en su rama profesional, y bueno, tiene cierta facilidad de palabras. Nombrémosle anciano a él y no se le da la debida preparación, no se le da el entrenamiento adecuado. ¿Cómo podría servir al Señor? Se necesitan las herramientas bíblicas, se necesitan las herramientas teológicas, se necesita un compromiso con el Señor. No puede ser alguien que no conoce la doctrina, porque el anciano, como dice su palabra, debe estar para apacentar a la iglesia y para dar a la iglesia pasto fresco, agua fresca, necesita también el mismo conocer el pasto y la agua fresca. Esto es importante. Concuerdo con todo lo que usted ha manifestado, mi hermano Gino, y es así. No solamente el pastor, a veces uno se equivoca y dice, no, bueno, el único que sí debe tener formación académica, formación teológica es el pastor, pues, ¿no? Pero yo soy solo un diácono, yo soy solo un anciano, pregúntale al pastor, él te responderá mejor que yo. Debemos estar en la capacidad de presentar defensa de nuestra fe cuando se nos lo pide. Debemos estar en la capacidad de defender a la iglesia. Imagínense, no está el pastor y de pronto viene un lobo rapaz por ahí, ¿no? Alguien que se hace pasar por creyente y quiere diseminar ciertas enseñanzas. El anciano está ahí para cuidar. El anciano está allí para decir, eso no es lo que la Biblia está enseñando. Señor, señora, lo siento mucho, usted por favor, limítese. Debemos estar en esa capacidad, hermanos. Bueno, espacios como estos sirven también para ello, para nuestra formación. Hermanos, el tiempo no da para más. Nos vamos a detener aquí, hermanos. Muchas gracias por su participación en esta mañana. Y bueno, vamos a continuar este tema importante, hermanos, la próxima semana. Y confiamos, pues, en que el Señor nos esté ayudando siempre. Muy bien, hermanos, oremos al Señor. Acerquémonos a Él en una oración. Soberano Señor, Padre bueno y compasivo, te damos gracias, Señor, porque estamos meditando en tu santa palabra y tu palabra, Señor, nos hace ver que somos imperfectos, Padre. Tú eres nuestro pastor, tú eres el anciano de días, tú eres nuestro líder y hay una responsabilidad que tú nos has dado, Señor. Perdónanos, Padre, si no estamos asumiendo en la real magnitud y dimensión que tu palabra exige, Señor. Ayúdanos, bendito Señor. Guíanos continuamente, Padre, porque este es tu labor, este es tu ministerio, Señor. Gracias por la vida de cada hermano que esta mañana está participando. Te pido, Señor, que tú bendigas cada hogar, cada vida y nos permita, Señor, comprometernos más con tu palabra, comprometernos más con tu obra, Señor. Aunque esto implique, Señor, ciertos sacrificios, porque a eso nos llama, Señor. A veces vamos a sacrificar nuestra comodidad, a veces sacrificaremos incluso nuestro tiempo, pero sabemos, Señor, que esta es la responsabilidad que tú nos estás dando. Bendito seas tú, Señor, alabado sea tu nombre. Bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a las congregaciones. En el nombre de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén. Amén, mis hermanos. Y buenos días con todos ustedes, mis amados hermanos. Dios les bendiga.